Listo, tenemos que encontrar. Y entonces, ¿cuál es la transformada de F segundo? Una sería JW elevado al cuadrado por F de W. Listo. Aquí podemos repartir una por una para ir entendiendo la transformada de la delta prima de T más 2 menos 2 veces la transformada de la delta más la transformada de la delta prima de T menos 2 menos 2 será de la delta prima de T menos 4 más la transformada de la delta de T menos 2 menos la transformada de la delta de T menos 4. Así va a ser. Listo. Aquí menos W cuadrado por F de W, más abajo. Menos W cuadrado por F de W. La primera. Primera, ¿no? Por el desfase va a ser E a la menos J W y desfase es menos 2. Así va a ser. Se me ve, jóvenes, ¿no? ¿Se ve? Sí, señor. Ok. Primero el desfase E a la menos JW por T sub 0, que para nosotros aquí vale más 2. Nos vamos a tomar menos 2, ¿no? El desfase. Ahora la derivada dice JW. Este paso así directamente, ¿no? Primero el desfase, luego queda la transformada de delta prima de T, nada más. Dos veces, aquí no hay desfase, simplemente la transformada de la delta prima de T, más aquí hay D a la JW a menos la JW de 2 por la transformada de prima de T. ¿Está bien? Este es el primero, el segundo, el tercero, primero, segundo, tercero, menos E a la menos JW de 4, sí, por la transformada de la delta prima de T. Está aquí más E a la menos JW por 2 por la transformada de T y menos E a la menos JW de 4 por la transformada de E. Así va a ser, ese va a ser el primero. Aquí queda menos W cuadrado F de W más arriba. Menos W cuadrado F de W y va a ser E a la 2 JW. Mejor, ¿no? E a la J2W. Ahora la transformada de F' de la delta de T, la transformada de la E que dice JW para la primera derivada elevado a la 1 por F de W. JW por la delta de T tendría que ser, ¿no? Y la transformada de la delta de T vale 1. El otro, menos 2 veces la derivada, JW para la derivada, por la transformada de la delta de T, que es 1, más E a la menos J2W, la transformada de la derivada es JW y la transformada de la delta de T, que vale 1. Aquí abajo continuaremos, menos 2 veces E a la W y la transformada Fourier de la delta de T, que vale 1, más J2W por la transformada de la delta de T, que vale 1, menos J4W, nada más por la transformada de la delta de T, que vale 1. Así es, jóvenes. Ese sería encontrar la transformada. Primero el desfase, luego la derivada y al final la transformada de la función. Ordenando tendríamos así.
Menos W cuadrado F de W va a ser igual. JW, J2W. Menos J2W, nada más. Más JW, J2W, menos 2E a la menos J4W, más E a la menos J2W, y menos E a la menos J4W. Así sería, jóvenes. Y podemos despejar. Eso más haremos. Despejando va a ser todo esto sobre menos W cuadrado. Voy a copiar. Así es. Listo. Y ahora decimos cómo aquí era igual la transformada coseno de W, ¿m? Por las fórmulas que les he dado, la trans f de W más f de menos W sobre 2, ¿no? ¿Está bien? Entonces ya tenemos encontrar f de menos W. ¿Qué es f de menos W? Estamos poniendo menos W en vez de W. Y JW e a la menos J2W. Aquí sería más J2W. JW e a la J2W menos 2E a la J4W a la J2W y menos E a la J4W. ¿Estamos de acuerdo? Todo sobre menos W al cuadrado, que simplemente es W cuadrado. Así es. Y si sumamos, aquí vamos a anotar dos veces. Anotaremos así. Está bien. Dos veces la transformación es igual a f de W más f de menos W. Sumaremos f de los dos primeros componentes, estos dos primeros componentes que serían, si los ordenamos, vamos a factorizar JW y va a quedar a la J2W más E a la menos J2W. Así va a ser. Los siguientes dos componentes se cancelan, W más J2W. En el otro componente podemos factorizar menos, ¿está bien? Para, para este otro podemos factorizar menos JW y va a quedar E a la J2W menos E a la menos J2W. Y los otros dos, factorizamos menos 2, E a la J4W más E a la menos J. Así va a ser los otros dos componentes más E a la J2W más E a la menos J2W. Así va a ser. Y los últimos también puedo factorizar el menos E 4W más E a la menos J4W. ¿Está bien, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen?
¿Qué dicen, jóvenes? Está bien, ingeniero. Ahí nos hemos olvidado. Fíjese, el W cuadrado nos hemos olvidado, lo colocaremos aquí. No hay problema, ¿no? Despejando el W cuadrado, eso va a ser la transformada. ¿Está bien? Eso nos hemos olvidado. El signo menos que está ahí también nos hemos olvidado, ¿no? Esto terminó. De todo este término que nos hemos olvidado, no lo hemos tomado en cuenta. Y entonces lo pondré. La fórmula dice 2FW y podemos despejar el W cuadrado para no operarlo, ¿no? Después lo vamos a operar. Y aquí pondremos el signo menos. Y si lo acomodamos, va a ser menos F coseno de W. A multiplicar ese 2W cuadrado. JW con W cuadrado va a ser J sobre doble si quieren. Y aquí va a ser E a la J2W más E a la menos J2W sobre 2. Aquí le podemos multiplicar por J y dividir sobre J, ¿no? J cuadrado es menos 1, por ese menos que está ahí es más. Ese W cuadrado se va a quedar 1 sobre W. Y aquí va a quedar E a la J2W menos E a la menos J2W. ¿No? ¿Están de acuerdo? Y haciendo ese mismo procedimiento, aquí va a ser menos 2 sobre W por E a la J4W más E a la menos J4W, todo sobre 2. Los últimos dos va a ser 1 sobre W cuadrado, E a la J2W más E a la menos J2W. Lo mismo, 1 sobre W cuadrado, E a la J4W menos o más E a la menos doble, todo sobre 2. ¿Están de acuerdo? Estoy pasando a multiplicar 2W cuadrado. Lo que está multiplicando estoy pasando a dividir. Así sería, entonces, menos FC de W va a ser esta expresión que es, esta expresión que es, este es coseno, ¿no? Y esto es seno. Entonces va a ser J sobre W coseno de W más 1 sobre W seno de 2W menos 2 sobre W cuadrado coseno W más 1 sobre W cuadrado coseno de 2W menos W cuadrado coseno de 4W. Así va a ser. Aquí podemos hacer algo más. Le multiplicamos por 2 y sobre 2 y esa expresión quedaría así. J del coseno de 2W, seno de 2W sobre 2W es la función SA, ¿no? Más 2 veces el SA de 2W menos de 4W sobre W cuadrado más coseno de 2W sobre W menos coseno de 4W sobre W cuadrado. Y esa es la transformada coseno, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dicen? Aquí falta el último paso, introducir el signo, es decir, multiplicar por menos 1 la expresión, ¿no? Eso ya se los dejo a ustedes. ¿Está bien? ¿No hay consultas? Entonces, con esto terminamos lo que es la transformada directa. Hemos hecho transformadas por fórmulas y ahora hemos hecho un ejemplo de transformada coseno, cualquiera de los dos. Haremos ahora entonces lo que son las transformadas inversas, ¿de acuerdo? Transformada inversa de Fourier, ya. Transformada inversa.
Transformada inversa de Fourier, esto es lo mismo que ustedes ya como dominan lo que es la transformada de Laplace, ¿no? La transformada inversa de Fourier es una integral compleja, por lo tanto necesita de procedimientos de el teorema integral de Cauchy o los polos y residuos para ser resuelta. Y es por eso que para ahorrar todo ese procedimiento algebraico, lo que se hace es calcular las transformadas por tablas, ¿no? Las tablas en el camino en sentido con veremos un par de ejemplos para calcular esa transformada inversa. A ver, déjenme ver. Ya, el más simple. Si f de w es algo parecido a lo que hemos hecho anterior, el seno cuadrado de 3w sobre 1 de w sobre w cuadrado, que sea. Listo, quiero f de t. F de t. Entonces, ¿cómo haríamos, jóvenes? Aquí directamente, entonces le ponemos la transformada inversa, ¿no? Transformada inversa de f de w es igual a f de t, y eso es la transformada de esta expresión. W cuadrado, ya que es igual a esta transformada. ¿Qué dicen? Aquí es igual a la transformada inversa del seno cuadrado de 3w coseno de w sobre w cuadrado. Entonces, si no ubicamos todavía, podemos hacer un procedimiento muy parecido al que nos he hecho anteriormente. F a la menos 1, y aquí es igual el seno cuadrado. El seno aquí es igual e a la j3w, e a la menos j3w sobre 2j por el coseno, que es, va a ser e a la j más e a la menos jw sobre 2, y aquí podemos poner 1 sobre w cuadrado, y además estaba elevado al cubo, ¿no? Ah, no, al cuadrado, no es al cubo. Esto está elevado al cuadrado. Así sería, y si desarrollamos, 2 al cuadrado es 4, por 2 es 8, f de t se puede escribir así, 1 sobre 8, j cuadrado es menos 1, y w cuadrado. Menos 1 sobre 8w cuadrado, y esto podemos desarrollar multiplicando. Esto es e a la j el cuadrado 6w menos el doble del primero por el segundo cuadrado del segundo, e a la menos j6w, todo por e a la jw más e a la menos jw. Así va a ser. Si hacemos operaciones, f de t va a ser la de inversa de menos 1 sobre 8 veces w cuadrado. ¿Por qué? Y podemos multiplicar, ¿no? E a la J6W por JW, E a la J7W, menos E a la J6W menos J6W a la J5W, ¿no? Menos E a la JW más 2 veces E a la menos JW más E a la menos JW por E a la menos J5W más E a la menos J7W. ¿No? Sí sería, ¿qué más podemos hacer? Un poco, se puede reducir.
No, ya no se puede reducir, ¿no? Entonces, a ver, veremos. Ujú. En tomar la transformada aquí, ¿no? No podemos hacer nada. Entonces, lo primero era hacer la operación algebraica. Arreglar. Entonces, no tomemos todavía transformadas aquí, ¿no? Esto voy a borrar, no formadas, y simplemente acomodamos la expresión, borrando esto. Así va a ser. Borraremos esto. Esa es la expresión de nada más. F de W, ¿no? Simplemente estoy haciendo operaciones entonces para reacomodar. Esto va a ser F de W y esto va a ser F de W. Ahora, ¿qué más necesitamos hacer? En esta expresión que ya está simplificada, 8 veces puede pasar a este lado, ¿no? Menos 8 W cuadrado F de W y sigue siendo igual a eso. No voy a copiar todavía. Acomodar, ¿no? El menos 1, este menos 1 que está aquí adelante, se puede escribir como J cuadrado, ¿no es cierto? Y entonces ahí es JW al cuadrado por F de W. Así se puede escribir. Ahora sí, si esto no necesitamos ese paréntesis. E a la J 7W menos E a la J 5 menos 2E a la JW más 2E a la menos JW, E a la 5W más E a la J 7W. Listo. Y lo que tendríamos que hacer es aquí tomar la inversa. Y va a ser la transformada inversa de 8 es constante, por lo tanto puede salir fuera de la transformada inversa JW al cuadrado por F de W. Igual a la transformada inversa del primer menos la transformada inversa del segundo término menos 2 veces la transformada inversa del tercer término más 2 veces la transformada de E a la menos JW y aquí voy a colocar los últimos dos, transformada inversa la J5W más transformada inversa de E a la menos J7W. Y ahora miramos por tablas. Por tabla, pero que necesitamos, fíjense jóvenes, ahí está, necesitamos JW cuadrado, ¿no? Ahí está nuestra tabla. ¿Y cuál utilizamos? Hay, diferenciación en el tiempo. La transformada de Fn de t es JW de NF de W. Eso copiaremos. La transformada de F a la N de t es JW a la N de W. Así es, para nosotros N vale 2 y va a ser la transformada de F, va a ser JW elevado al cuadrado por F de W. Y de ahí podemos despejar, ¿no? F segunda de t es transformada inversa de JW al cuadrado por F de W. Así es, ¿no? Ahí está, F de W. Entonces todo eso es F de t. Todo esto es F de t. ¿Listo? Para el siguiente necesitamos el desfase de E a la 7JW. Veremos la
tabla. Ahí está la tabla. Necesitamos E a la JW en el lado izquierdo. Ahí está eso. Fíjense, la primera, desplazamiento en el tiempo. La transformada de f de t menos t sub 0 es E a la menos JW t sub 0 por f de W. Copiaremos la transformada menos t sub 0. La transformada Fourier de f de t menos t sub 0 es E JW de t sub 0 por f de W. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos todas las expresiones. Y entonces, por ejemplo, el primero, si hacemos para E a la J7W, entonces T sub 0 sería 7. T sub 0 sería menos 7, porque es E a la JW positivo. Sería la transformada Fourier de f de, ponemos bien, caramba, de f de t menos por menos más, va a ser igual a E a la menos por menos es más J7W por f de W. ¿No? Pero f de W, que hay un 1, esto es 1, ¿no? Y entonces tenemos así, f de t más 7 va a ser igual a E a la J7W por la transformada inversa ¿de qué? De 1, ¿no? ¿Y cuál es la transformada inversa de 1? Eso ya conocemos, ¿no? La transformada de la delta de t es 1, entonces su transformada inversa va a ser delta de t. Así es, joven. Y entonces con eso podemos construir. A ver cómo sería 8 veces f de t es el lado izquierdo. Esto es igual a ¿qué? De E a la J7W. Va a ser como se supone que es 1, la transformada inversa de 1 es delta. ¿Qué? De t más 7, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Así va a ser. La primera. Menos la delta de t más 5, ¿no es cierto? Porque es positivo. Menos 2 veces delta de t menos más 1 más 2 veces delta de, que ya es negativo. Estamos en este término. ¿Sí? Y aquí nos hemos olvidado, no está mal. La transformada de f de jw al cuadrado por f de w es f segunda, perdón. F segunda era aquí. Estamos en 2 veces la transformada inversa de e a la menos jw, que es delta de t menos w, más la transformada de j5w va a ser delta de t menos 5 nada más, y más la del t menos 7. Así va a ser, jóvenes, esa es su transformada. Pero quiero encontrar la transformada de 8 de t, y entonces lo ponemos integral, ¿no? Desde menos infinito hasta t. 8 veces la integral desde menos infinito hasta t de t. ¿Qué va a ser? Una derivada se va con una integral y lo que va a quedar es f' de t. Si integramos el lado derecho, aquí es la integral desde menos infinito hasta t de la delta de t. Aquí es igual. ¿Qué dice? La transformada de la delta sobre la delta. ¿Cómo es, jóvenes? El paso unitario. Exactamente, pues mu de t más 7. Y así repartimos a cada integral, menos mu 5, menos 2 veces mu de t más 1, más 2 veces el escalón de t menos 1,
mu de t menos 5 y más el mu de t menos 7. Listo. Pero tenemos f' de t. Vamos a integrar una vez más desde menos infinito hasta t. La integral de f' simplemente va a ser f de t. Y la integral desde menos infinito hasta t del mu, que es la integral del escalón es ¿qué dicen? La función rampa, La creo. rampa de t, exactamente. T más 7 menos la rampa de t más 5 menos 2 veces la rampa de t más 1 más 2 veces la rampa de t menos 1 más la rampa de t más la rampa de t menos 7. Y esa es su transformada. Hay que despejar el 8. Eso se deja ahí, ¿no? Así es, jóvenes. Este procedimiento ustedes lo conocen. Es el mismo que se utiliza en el procedimiento para calcular la transformada inversa de Laplace. ¿De acuerdo? Así es. ¿Alguna consulta? ¿Qué dicen? Nada. Entonces, uno para ustedes, para que se despierten. Ya me duele mi garganta hablar solo. A ver, una simple. La transformada de esto que sea 1 más JW a 8 más 6 veces JW y menos W cuadrado. Encontrar f de t. 3 minutitos nos daremos. A ver, calculen la transformada. ¿Listo, jóvenes? ¿Qué dicen? Ujú. ¿Qué dicen, jóvenes? Nada, ingeniero.
que han llevado ecuaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acomodarlo, ¿no? Lo acomodaremos aquí la variable en transformada de Fourier es JW, ¿no? Esto es en transformada es en Laplace. Lo mismo, entonces hay que acomodar la expresión, ¿no? 1 más JW, esto es 8 más L, y este menos W cuadrado se puede escribir menos o más J al cuadrado, ¿no? 1 por W cuadrado, y con eso podemos acomodar. F de W es igual a 1 más JW, y aquí sería J más 6 veces JW y más 8. Se puede factorizar la expresión z cuadrado más 6z más 8. Veremos z más dos números multiplicados me dan 8 y sumados 6. 2 más 8 y sumados 6. 4 por 2, ¿no? Eso es. Entonces esto es f de w igual a 1 más jw, y es de escribir como jw más 4 y jw más 2. Esta expresión ya es clásica y podemos expandir en fracciones parciales a sobre jw, a sobre jw más 4 más b sobre jw más 2. Y ahora sí dictan, jóvenes, ¿cuánto te sale b? Por favor. ¿Qué dicen? Sale 3 medios. También. Si 4 menos 4 más 1 es menos 3, menos 4 más 2 es menos 2, menos con menos 3 medios. Y B sale menos un medio, ¿no? Exactamente, listo. Y con eso ya está resuelto. Esto es 3 medios de JW, no, JW más 4 se escribe aquí, ¿no? Al revés es JW más 4 medio de JW más 2. Y aquí tomamos la transformada inversa como hacíamos en Laplace. La transformada de f de w es igual a f de t, y eso va a ser igual a la transformada propiedades de linealidad, 3 medios jw más 4 menos transformada inversa de 1 medio jw más 2. ¿Listo? Podemos mirar las tablas o un paso más todavía, ¿no? El 3 medios es la 1 sobre jw más 4 menos 1 medio transformado en 1 sobre jw más 2. Por tabla, ¿qué tenemos? Está aquí la tabla, no nos sirve, no nos sirve. Esta nos sirve. Esta no está. Aquí está. Y está remarcado, ¿no? Transformada de E a la menos AT por mu de T es 1 sobre A más JW. ¿Ya? La transformada de menos, tenemos que la transformada de E a la menos A de T por mu de T es igual a 1 más JW. ¿Está bien? Y entonces despejando E a la menos AT por mu de T va a ser igual a la transformada de 1 sobre A más JW. Así es. Y por comparación nomás, f de
t medios, este primer caso, A vale 4, ¿no? E a la menos 4t por mu de t menos la transformada va a ser E a la menos 2t por mu de t. Así es, jóvenes. Ya está. Ese procedimiento con ¿no? ¿Está bien? ¿Qué dicen? Está bien, ingeniero. Perfecto. Ok. Haremos un tipo más de transformada, es el que más usamos nosotros. Y sí, y nos dan esto. Y aquí es el módulo de f de B2. Tenemos una señalcita que dice así. Desde menos 2 hasta 2. Y esto es 5. Y queremos encontrar f de t. Entonces, ¿cómo hacemos? Podemos hacer así, ¿no? Como f es función compleja, como f de w es función de w, siempre se puede escribir así, ¿no? Módulo de f de w por e a la más menos j de phi de w. De clases de transformadas de Fourier. ¿Estamos de acuerdo? Ahora aquí, como en la gráfica no nos indica nada de phi de w, phi que ni nos da ningún dato, vamos a suponer, así le pondremos, para phi de w igual a 0. Pues no, simplemente les reemplazo, ¿no? Si digamos tengo otra gráfica que dé phi de w o diga phi de w vale pi medios, entonces simplemente les reemplazo. En este caso no dice nada, phi de w es 0, y entonces simplemente f de w va a ser igual al módulo de f de w por 0. E a la 0 es 1. Y f de w va a ser el módulo de f de w. Y entonces aquí la transformada inversa, de f de w va a ser igual a la transformada el módulo de f de w. Así es, no hay donde perderse, ¿no? Y ahora lo que necesitamos es encontrar el módulo. ¿Cómo podemos escribir una expresión analítica de esa gráfica en rojo? ¿Qué dicen, jóvenes? Una expresión analítica de esa función en rojo. Fíjese que hay dos partes, ¿no? La primera es un pulso rectangular. Ese pulso rectangular, f de W, es el pulso de W de ancho del pulso 4. Y el otro pedazo, el pedazo de arriba, es un pulso triangular. Pulso triangular, ¿de qué? De W sobre 2. ¿Están de acuerdo? Así sería. Ah, no, miento. 2 tau es el pulso triangular, su fórmula es así, ¿no? T sobre 2 tau. Entonces, tau es un lado, 4 también. ¿Están de acuerdo? Así va a ser. 2 por 2 tau. 2 por 2 y 2 es tau. Así va a ser. Y entonces, si quiero encontrar la transformada de f de w, es f de t. Entonces, f de t es a la transformada inversa de todo eso. El pulso de W cuartos más el pulso triangular de
W. ¿Listo? Esto es igual a la transformada inversa del pulso de W. Tenemos un error todavía ahí. No he tomado en cuenta las amplitudes, siempre me pasa eso. El primero sería 3, ¿no? De amplitud 3. Segundo, de 3 a 5 sería de amplitud 2. Ahora sí, sumando estas dos gráficas, nos va a dar la gráfica que tenemos en rojo. Entonces, ese es el error que es. Y aquí falta un 2, eso arreglaremos. 3 veces el pulso cuarto, más 2 veces la transformada inversa del pulso triangular de doble cuartos. Listo, jóvenes, eso es. Y ahora hay que mirar por tablas, ¿no? Por tabla que tenemos, necesitamos pulso y pulso triangular. No hay mucho problema, creo aquí. Ahí está. Tenemos que la transformada del pulso es A tau sobre Sa W tau, tau media. La primera, ¿no? La primera y la segunda. Son los dos iguales. Por tablas, transformada Fourier de A pulso de T sobre tau. Aquí es igual. Es igual a tau Sa de W tau medios. Hasta la transformada Fourier de A pulso triangular de T tau es igual a tau lado de W tau medios. Así es. Y ahora yo necesito encontrar la transformada de W y la transformada inversa del pulso de W, de pulso triangular de W cuartos. ¿Cómo encontramos, jóvenes? Que dice, ¿cómo hacemos? ¿Qué dicen, jóvenes? Nada. ¿Cómo era la pregunta? Quiero encontrar la transformada inversa, que es igual a esto. Y por tabla solo tenemos estos datos. ¿Qué hacemos? Aquí es igual. ¿Cuál es la transformada inversa del curso triangular de W cuartos? Eso estoy buscando, ¿no? F de T es lo que quiero. Ahí es la incógnita. Entonces nos dicho F de W se puede escribir como una función compleja y ya estamos, como no dice nada de phi de W, W igual a 0. Y reemplazando, encontramos una expresión analítica para la gráfica en rojo, que es un pulso rectangular, ¿no? Es la suma de esos dos. Y le tomamos transformada inversa a eso, o reemplazamos en la de arriba, ¿no? F de W, y tenemos que encontrar la transformada inversa de esas dos expresiones. Y por tabla solo tenemos estas dos. ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué dicen? ¿Nada? Nada, ingeniero. ¿Qué estamos haciendo aquí? Mejor reprobaremos todos. Por propiedad de dualidad, pues, ¿qué dice la propiedad de dualidad? Dice la transformada de f de t
de W y entonces la transformada de F mayúscula de T, ¿a qué es igual? 2pi veces doble. Haré para el primero, ustedes me dictan para el segundo. F minúscula de T es A, P, ya he hecho esto la anterior vez, ¿no? Y F de W mayúscula es A tau, ta de B medios. Así va a ser, entonces, la transformada Fourier de F mayúscula en términos de T sería la transformada de A tau, sa de T, tau. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 2pi veces F minúscula, pero en términos de W. A en vez de T pongo menos W sobre tau. Así va a ser. Esa es su transformada. Aquí puedo esos dos y puedo despejar la transformada, ¿no? La transformada del sa de T sobre tau medios va a ser igual. 2pi, el tau es constante, sale de la transformada y viene a dividir el pulso, como se nota ahí en la gráfica, el pulso rectangular es par, por lo tanto, P de menos B es decir, P de W, ¿no? Y ahí tenemos, despejando, sa de T sobre tau medios, va 2pi es constante sobre tau, la transformada inversa de W sobre tau. Con nuestra expresión, ¿cuánto tiene que valer W? ¿Mm? Expresión, esta es la fórmula y esto es lo que queremos. 3 es constante, va a salir fuera de transformada. ¿Cuánto tiene que ser tau? Tau tiene que ser 4, ¿no es cierto? Tau tiene que ser 4. Lo mismo para el otro, jóvenes. ¿A qué es igual la transformada para el pulso triangular? Ahí está la fórmula. Ahí está. A ver, me dictan, por favor. ¿Listo, jóvenes? ¿Cuánto sale? Abcito, ¿no? Hay que borrar esto. Falta la P. P de W sobre tau. ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Listo, jóvenes?
¿Cuántos sale? Terminaremos de una vez. ¿Qué dicen? Entonces, por comparación nomás, a ver, esta más haremos. F de T es pulso triangular de T sobre tau. Y entonces F de W mayúscula es a tau, sa cuadrado, tau medios. ¿Y qué dice la fórmula de dualidad? Dice que la transformada de F de T mayúscula es F minúscula menos W. Entonces, la transformada Fourier de F mayúscula de T sería A tau sa T tau medios. Va a ser igual a 2pi F minúscula A pulso en vez de T pongo menos W sobre tau. Aquí hay un error. ¿Está bien esto? A ver, aquí hay un errorcito hay un errorcito, creo sí, hay un error, ¿no? Es lo que nos copiado. Veremos la fórmula primero. Veremos. Ahí está. Este es el error. ¿Cómo se escribe el pulso T sobre 2 tau? ¿No? Y el pulso rectangular se escribe T sobre tau. Ese es el error que nos cometido. Entonces, la fórmula era sobre 2 tau. Siempre es así, ¿no? Ese nos dado. Sobre 2 tau. Entonces, aquí estamos olvidando, aquí es 2 tau. ¿Está bien? ¿Nada más ha cambiado? Sí, está bien. Las A se cancelan y vamos sa cuadrado T de tau medios es igual a 2pi sobre tau can el pulso triangular, ahí está la gráfica, también es par, ¿no? El pulso triangular es par. Por lo tanto, pulso triangular de menos W, simplemente W sobre 2 tau. Y de ahí despejamos lo que queremos. Va a ser 2pi sobre tau, pulso triangular, perdón, transformada inversa de el pulso triangular de W sobre 2 tau. Listo, esa es la fórmula. ¿Qué valor de tau se verifica para nosotros? ¿Para qué valor de tau tiene cuartos? Para tau igual a 2, ¿no? ¿Está bien? ¿Para qué valor de tau me da W cuartos? Para tau igual. Esto se verifica para tau igual a 2. Y entonces, F de T, y voy a volver a copiar, ahí está, transformada. No, este es 3 veces pulso de 3 veces del pulso de W cuartos. Más el otro es 2 veces transformada del pulso triangular de W cuartos también. El primero se verifica para tau igual a 4, vamos a tener la transformada inversa y entonces sería, despejando hacia el otro lado, el tau pasa a multiplicar, el 2pi pasa a dividir, entonces va a ser 3, tau vale 4 sobre 2pi, y la transformada inversa de el pulso de T cuartos es el sa A de T, y tau vale 4 medios. Ya está. Más 2 veces expresión. Observamos esto. Aquí está. Tienen que dar W cuartos. Transformada inversa. Pulso triangular de W cuartos. En este caso, tau vale 2, ¿no? Despejando de la fórmula va a ser tau, que es
2 sobre 2 pi sa cuadrado de t por tau 2 sobre 2. Y eso es, jóvenes. Es 4 sobre 2 es 2, 3 por 2 es 6 sobre pi sa de 2 más 2 sobre pi sa cuadrado de t. Así es, jóvenes, esa es la transformación. ¿Está bien? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Qué dicen, jóvenes? Todo